Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy nos toca Shmuel 10. En Shmuel 10 vamos a ver cómo es ungido el primer rey de Israel, que se llama Shaul. Entonces, en el capítulo 1 comencemos. Dice así: tomando entonces Shmuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo? Siempre se utiliza la palabra príncipe, no se utiliza la palabra rey, algo que es muy importante porque el rey es Yahweh. Aún así, recordemos en el capítulo 9 que el pueblo de Israel pidió un rey hombre. Fue en el 8 realmente. ¿Qué es una redoma de aceite? Una redoma de aceite es una vasija grande de barro, muy probablemente también puede ser de algún tipo de metal, pero el material más común era el barro de aquel entonces. Con una cuantiosa cantidad de aceite era con lo que se ungía a un rey, a un melech. Ese aceite era algo especial. Realmente se utilizaba más que todo para el Cohen Agadol. Cuando iba a haber un Cohen Agadol nuevo, o el Cohen Agadol tenía que ungirse, se ungía con una receta especial que aparece. Llevaba entre esos canela, mirra, etcétera. Y si no estoy mal, también se utilizaba para el rey, si mal no recuerdo. Pero bueno, continuemos. Dice en el 2, dice: hoy, después de que hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Rachel, en el territorio de Benjamín. Ok, vemos un lugar histórico que es el sepulcro de Raquel. Ese lo tenemos aquí. La tumba de Raquel es esta, antiguamente. Es una fotografía muy antigua. Y también está la moderna, que bueno, fue recién pintada y renovada, etcétera, que es un lugar histórico que está en Israel que uno pudiera visitar, que es muy interesante. Ahora vamos a ver otra cosa muy importante también. Vamos a ver la diferencia entre un profeta falso y uno de verdad. Dice aquí: en sepulcro de Rachel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Eso es lo que estaba sucediendo. Bueno, eso ya se lo había profetizado de por sí Shmuel, pero ahora le está dando otra profecía muy similar. Le dice: usted va a caminar de aquí a tantos metros, y cuando llegue a la tumba de Rachel exactamente, usted se va a encontrar con dos hombres. En el Tanakh siempre tienen que haber dos o más testigos para declarar a una persona o inocente o culpable, especialmente culpable, ¿verdad? Pero en este caso aquí tenemos dos testigos, y estos dos testigos le están diciendo a Shaul que el papá de él ya encontró las asnas y que está preocupado por él. Entonces, estos acontecimientos van a suceder. Un ejemplo: yo ya he hablado de esto antes con ustedes en otros videos, pero si alguien les dice: mire, yo soy profeta, usted le dice: perfecto, deme una señal, aquí hay una señal, ¿verdad? Aquí hay una señal. Es como que usted me diga: bueno, yo soy profeta y va a caer un rayo en su casa, salga antes de que muera. De aquí a 3 días le va a caer un rayo y no se va a salvar nadie. Y yo le digo: perfecto, deme una señal. Entonces él me dice: bueno, cuando usted camine aquí a tantos metros, se va a encontrar con tales testigos, van a estar vestidos de tal forma y le van a decir tal cosa. Entonces usted puede decir: ok, se cumplió la profecía, pero no solamente una señal le va a dar, sino que le va a dar más. Vamos a ver en el 3. Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Elohim en Bet-El. Ya está cerca de Bet-El de Belén. Les paso un dato curioso: aquí en la encina de Tabor fue donde Yahshua se transfiguró, y él también llevó tres testigos, que era Kefa, mal llamado Pedro; Santiago, que realmente se llamaba Jacob; y Yahanán, que fueron con él. Suben a Elohim en Bet-El. Ya está cerca de Bet-El de Belén, mal llamado Belén. Bet, casa; El, Elohim. Está cerca de Bet-El, y dice que se va a encontrar con tres hombres, otros, digamos, tres testigos. No son testigos, pero veámoslo desde ese punto de vista. Llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Cuestiones que tienen que ver con el templo, con ofrecer sacrificios y demás. Lo que son las tortas, los cabritos y el vino.
Todo eso nos está diciendo algo. Hay algo, entre comillas, oculto, porque está completamente a la vista. En el 4, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 tortas, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces la Ruach de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. O sea, le está profetizando todo esto, que él va a ir de camino, cuando llegue a la tumba de Raquel, se va a encontrar con 2 hombres que le van a declarar que las asnas, que ya no se preocupe más, las asnas que vimos en el capítulo anterior, que él andaba buscando, porque se habían escapado de la casa de él. Después se va a encontrar con 3 hombres. Esos 3 hombres le van a dar en Betel 2 tortas. Eso es para que él se alimente y también el esclavo con el que él va, que se alimente junto con él. Y después de ese acontecimiento que tiene que suceder así tal cual, al final se va a encontrar con unos profetas que vienen de hacer un sacrificio en un lugar alto. En un lugar alto va siendo como una montaña, tal vez hay un altar y demás, probablemente hay un altar. Y cuando ellos regresen van a estar profetizando, o sea, van a estar, vamos a ver qué es profetizar, van a estar diciéndole a las personas qué va a suceder en sus futuros, eso es profetizar. O van a saber el pasado y el corazón y los sentimientos de una persona, eso es profetizar. Pero tiene que saber el pasado. No es que usted llega triste donde un falso profeta y le dice, mire, usted está triste, entonces, y sí, todo el mundo puede estar triste y se le ve en la cara. O está feliz por algún acontecimiento, no, tiene que decirle cuál es el acontecimiento en el cual usted está triste o cuál está feliz. Si le dice, mire, es que su esposa lo dejó o lo engañó, y yo lo sé, porque yo soy profeta. Entonces, eso sí es un profeta, ¿verdad? Y le dice, pero usted va a volver con su esposa dentro de 3 meses y ella ya no va a volver a hacer lo mismo. Entonces él dice, ¿qué señal me das? De nuevo, tiene que pedir una señal. Si alguien se pone a jugar de profeta, le tiene que dar una señal, ¿verdad? Y así fue el Mesías. Cuando el Mesías le preguntaban cosas y daba profecías, él daba señales y se cumplían. Y lo podemos ver en varios textos, pero ahorita no estamos en eso. Ok, continuemos. Esto es una encina, la encina de Tabor. Bueno, la encina de Tabor seguramente era un árbol muy grande, es que se me olvidó comentarles, entonces quería darles este dato. Eso da como fruto una bellota, que la bellota, por cierto, bueno, es muy rico, ¿verdad? Es una cuestión que se tuesta, se pone al sol o se pone en el horno y se utiliza para muchas cosas. Entonces probablemente algo así era la encina de Tabor, que era un árbol grandísimo que ya debió haber muerto hace mucho tiempo. Entonces continuamos en el 7. Dice, cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano porque Elohim estará contigo. Lo que quiere decir Shmuel es que todas las cosas que haga de ahora en adelante el rey Shaul, Elohim lo va a acompañar. ¿Por qué? Porque Yahweh lo está acompañando, ¿verdad? Le está diciendo que como que lo está apoyando, pues en pocas palabras. Entonces por eso él dice, haga lo que le viene a la mano. Él más adelante, Shaul, lamentablemente va a perder todas estas bendiciones, va a perder el Ruach y va a perder todo porque se va a corromper. Pero bueno, esta es la promesa que le está dando Shmuel, siempre y cuando obviamente obedezca la Torah. Todos los pactos, todas las promesas que son para Israel están de por medio obedecer la Torah. No existen promesas para el cristianismo porque no existe el cristianismo en la Biblia, solo para Israel. En el 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilga, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de shalom. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, ok. Entonces la orden de de Shmuel, del profeta Shmuel, del Naví, era que el rey Saúl tenía que esperarse ahí hasta que él llegara, tenía que esperar 7 días y ofrecer una ofrenda. Dice en el 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Shmuel, le mudó Elohim el corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Entonces, cuando él se dio la vuelta, cambió de ser Saúl
a convertirse en un hombre diferente, porque Yahweh le mudó el corazón, lo hizo mejor, lo hizo más inteligente, tal vez hasta más fuerte, más valiente. Son bendiciones que Yahweh le dio a él como rey, porque él lo escogió como rey. Lamentablemente él no va a cumplir un buen papel. Entonces en el 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y la Ruach de Elohim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, así como lo había profetizado Shmuel, que había dicho que cuando él llegara a encontrarse con unos profetas, él también iba a profetizar y iba a sentir el Ruach HaKodesh en gran medida. Y así fue, dice en el 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Esto se convirtió en una frase. El hijo de Cis es Saúl, ¿verdad? Por supuesto, Cis es el papá de él. En el 12, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Hagamos una pausa aquí para mostrarles lo que no es un profeta. Tranquilízate, Gilo. Viene pronto. No se quedan. No se queden, él viene pronto. Sí, mami, él viene. Todos esos gritos, toda esa payasada, en especial esa niña llorando, me cae malísimo. Y es más sabido por nosotros que estudiamos de una forma adulta y seria que eso no es profetizar. Eso es hacer la payasada, sacarle el diezmo a la gente, que el diezmo de por sí es para el templo, no es para el pastor. En ningún momento se manda eso en el Tanakh. Y esos gritos y esa lloradera fingida, porque es fingir, es una falta de respeto contra Yahweh. Poner a un niño a hacer esa payasada, como acabamos de ver, es pues un pecado grave. ¿Por qué? Porque la mamá está poniéndole un tropiezo a ella. Y ella en su inocencia, al ser una niña, va a creer que realmente es profeta y va a seguir en ese camino y ese círculo y esa cadena. Y entonces la niña también es culpable. No solo la mamá, sino que también la niña. Eh, Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo fui a una iglesia cristiana, yo era pues muy inocente. Me fui con mis primos, me llevó mi tía y estábamos ahí con mis primos y yo no conocía lo que era una iglesia cristiana y yo veía que le ponían la mano a la gente y se caía y yo le pregunté a mi primo, ¿pero qué le pasó a esa mujer? Se desmayó en mi inocencia, yo estaba grande, yo tenía 13 años, tal vez 12, no sé cuántos años tenía. Y él me dijo, no, es que vio al Espíritu Santo y después de ver el Espíritu Santo, entonces, Dios le habló. Así fue como me dijo, y yo le habló Dios. Y yo sorprendido, yo quería hablar con Dios también y nunca me había hablado. ni me ha hablado porque quien le habla son muy pocos, ¿verdad? Entonces, me hizo mucha gracia y yo fui, hice fila, pero emocionadísimo, con un corazón abierto y con toda la esperanza de que Dios me desmayara a mí y me hablara mientras yo estaba desmayado. Y la gente caía y caía y caía y me tocó a mí y yo me paré y el sujeto me tomó de la cabeza y me sacudió la cabeza y me empujaba para atrás, pero yo no me caía. Porque yo estaba esperando que me votara Dios, no que me votara el pastor, que era un farsante, un charlatán, un falso profeta. Y no me votaba y no me votaba. Y yo me sentí muy decepcionado y me dijo él ya al rato de tanto orar y decir cosas, me dice, váyase para allá, para la esquina. Y me fui yo súper triste porque Dios me había rechazado, según yo, ¿verdad? En mi torpeza. Entonces me fui donde mis primos y donde un montón de amiguillos que estaban ahí en la iglesia y les dije, oigan, pero ustedes sí se cayeron. Y me dijeron, sí, yo me caí y usted vio a Dios. Y ninguno me pudo mentir. Sí, sí, algo, pero lo vio, le habló. Sí, sí, a mí me habló, me dijo uno. Y le digo yo, ¿qué le dijo? Le preguntó por mí. Obviamente, no, le preguntó por mí. ¿Y qué te dijo? ¿Te preguntó algo? Y no, o sea, no te dijo nada, ¿verdad? Y ya, y al final todos confesaron que ellos se habían lanzado para atrás, ellos se habían tirado de espaldas y no vieron a Dios. Y le digo yo, entonces esto es un fraude. Y me fui yo y le dije a mi tía, le digo yo, mire, toda esta gente está fingiendo, nadie está viendo nada, es payasada. Y después de eso yo me hice ateo. Poco a poco me fui haciendo ateo, ateo,
Y eso no es la verdad. O sea, si uno va a predicar algo, que sea verdad, que no sea una payasada. Después de eso pasaron muchos años para que yo encontrara a Yahweh, me costó muchísimo. Y más con el cristianismo de por medio, porque uno piensa que esa es la verdad, el cristianismo, pero el cristianismo no existe, no existe en la Biblia, no se abolió la ley y todo eso es falso. No todo mundo es profeta, son muy pocos los que realmente se pueden llamar profetas. Más, yo no conozco ningún profeta, nunca he conocido un profeta, nunca. Ni he conocido a alguien que hable en lenguas, que eso es hablar en otro idioma. Que llegue aquí alguien que no sepa ruso y de un pronto a otro hable ruso, eso es hablar en lenguas, otros idiomas. No he conocido a nadie que tenga esa ruaj, ¿verdad? No digo que sea imposible, sí es posible, pero no he conocido a nadie. Y tampoco he conocido a alguien que sane con las manos, que entre a un hospital, que hayan 100 pacientes, los toque y le digan, todos, levántense, salgan del hospital, ya están sanos. Hasta los doctores salen sanos y asombrados, y helicópteros y la prensa y todo mundo alrededor de él, porque eso es lo que va a suceder si una persona hoy en día sana a un toque, como hacía Yeshua, como hacían los profetas, ¿verdad? Entonces, puedo decir que no existe alguien que sane con las manos. Que alguien se cure con oración, sí. Eso sí se lo creo, ¿verdad? Que ore y le pida a Yahweh, mire, sáneme por favor, o hasta que vaya al hospital, no importa, mire, que salga bien de esto y sale bien, bendito sea Yahweh, o sea, eso es una bendición, es un milagro, eso sí lo he vivido, yo he vivido otros tipos de milagros en mi vida y seguro el que me escucha también, pero no es para ponerse a jugar a la religión. En el 13 dice, y cesó de profetizar. Aquí ya Shaul ya no profetizó más y no volvió a hacerlo nunca más. Dice, y llegó al lugar alto. Un tío de Shaul dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. No, vimos que no aparecían, fuimos a buscar a Shmuel, el famoso profeta Shmuel. Dijo el tío de Shaul, yo te ruego que me declares qué os dijo Shmuel. Claro, sabiendo que Shmuel era un verdadero profeta, a uno le gustaría saber qué fue lo que dijo. Entonces el tío de Saúl le está preguntando, dígame, ¿qué fue lo que le dijo? En el 16 dice, y Shaul respondió a su tío, os declaró que expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino y que Shmuel le había hablado, no le descubrió nada, o sea, no le contó que él iba a ser rey al tío. En el 17. Después Shmuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mishpa. ¿Dónde está Mishpa? Vamos a mostrarles una foto. Vamos a ver, hasta aquí. Está, pues, como decir, encima de Jericó. Y a un lado de Judea, ¿verdad? De Judá, pues. Vamos para en el 18, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, yo saqué a Israel de Misrayim y os liberé de la mano de los egipcios, Misrayim es Egipto, y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim. Y Yahweh les está volviendo a reclamar a todo Israel que lo están desechando a él. Y como lo están desechando a él, entonces él les está diciendo, yo fui que lo saqué de Egipto, yo he hecho todos sus milagros por ustedes, pero me están desechando. Entonces les voy a dar un rey, lo que me están pidiendo. Dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, si no pon rey sobre nosotros, ahora pues presentaos delante de Yahweh por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces se presentó cada tribu enfrente, ahora van a echar suertes. ¿Cómo eran las suertes de aquel entonces? No voy a decir que eran dados porque los dados no existían. Existían este, algo muy similar a unos dados que eran como unas tablillas y esas tablillas tenían números o se le ponían nombres y se lanzaban y si caían de cierta manera o cierta otra, entonces la suerte le caía a tal persona. No digo que así era tampoco. Francamente se perdió cómo eran esas suertes y esas suertes que no es apostar ni nada por el estilo, se echaron varias veces. Se echaron cuando se dividió el territorio de Israel también. ¿Qué territorio le iba a tocar a quién? También se echaron suertes con Josué, con Yahoshua. Él echó suertes, pero no se sabe qué tipo de suertes era. Por ahí vi un video una vez de un sujeto que dijo que para que usted tomara una decisión, usted tenía que en un tazón hacer una bendición, no sé si echarle aceite de oliva o qué conjuro, ¿verdad?
y echar esos papeles ahí con varias decisiones y el primero que sacara, esa era la decisión que tenía que tomar, según él, basado en esa idea de las suertes, pero es que eso no funciona así tampoco, ¿verdad? O sea, primero, el que está sacando la suerte es Shmuel, es un naví de verdad, un profeta de verdad. Después, ¿qué tipo de suerte se echaban? No sé. Después, en aquel entonces estaba el arca del pacto, estaba el efod, todos sabemos que es el efod, ¿verdad? Y se consultaba a veces a Yahweh de esta manera, echando suertes, pero no se sabe cómo era que lo hacían. Dicen que utilizaban una cosa que se llama Urim y Tumim, que aparece en el Tanakh, Urim y Tumim, que se dice, porque no se sabe qué es ni siquiera, que eran como dos piedras negras, o una piedra negra, una piedra blanca, que iban como en los bordes del efod, que iban como los hombros, pero no se sabe nada de eso. Entonces, si alguien les dice, echen suertes, no lo hagan, mejor pídanle a Yahweh conocimiento y qué decisión tomar. En el 20. Y haciendo Shmuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Ok, de todas las tribus, la suerte le cayó a Benjamín, ¿verdad? De las 12 tribus. Dice, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por suertes. Ahora se va a dividir por familias. Ya tenemos la tribu de Benjamín, perfecto. Ahora vamos a dividirlo por todas las familias. Digamos que hay 200 familias en la tribu de Benjamín. Esas familias, se guarda su parentela, se guarda su genealogía, su árbol genealógico y van a nombrarlo según el padre o el abuelo, ¿verdad? El más antiguo. Entonces, así los nombran. Dice, y fue tomada la familia de Matri. La familia de Matri es como el tatarabuelo del papá de Saúl, ¿verdad? Dice, fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Shaul, hijo de Cis. Ve, ahí se llegó a que Shaul iba a ser el rey. Dice, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el bagaje. A Saúl le pareció, pues seguramente le dio miedo, o sea, tomar esa decisión, pararse como rey enfrente de un pueblo tan grande, no era poca cosa, era una gran responsabilidad, muy, muy enorme. Y no solo era una responsabilidad que él no había pedido, porque francamente no la había pedido, pero era una responsabilidad que a cualquiera le daría miedo hacerlo. Y más fallarle a Yahweh, ¿verdad? Y sabiendo que Yahweh lo escogió. Entonces sintió temor y él fue y se escondió. Lo curioso es que Yahweh le respondió a Samuel y le dijo exactamente dónde estaba con palabras, no con suertes, porque le dijo, está escondido en el bagaje, eso no puede salir con suertes, pues. Dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Ellos, el pueblo de Israel y la gente en general se asombra cuando ve a alguien muy alto y lo quieren poner como jefe de una compañía, de una empresa, de lo que sea. ¿Por qué? Porque como es alto, entonces, entre comillas, es más listo. No es así, ¿verdad? Pero la gente así lo ve. Puede ser alto y muy torpe. Bueno, en el 24 dice, y Esmuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que he elegido, el que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Está diciendo, no hay nadie tan grande como él en todo el pueblo, tan alto, era el más alto de todo Israel. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, vive el rey. Shmuel recibió luego al pueblo los decretos del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh. Probablemente lo puso delante del arca del pacto, o cerca, en el tabernáculo que había en aquel entonces, que era, como es una tiendita a acampar, pues. En el 26 dice, y envió Shmuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Shaul también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Elohim había tocado. Ok, Saúl no se hizo un palacio por el momento, simplemente se fue para la casa de él. Y a él, al irse a su casa, muchos guerreros lo acompañaron para protegerlo, porque así se lo puso Yahweh en el corazón a todos ellos, que lo protegieran. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. O sea, de los jefes de las familias, por decirlo así, no quisieron llevarle presente porque lo vieron como poca cosa, a pesar de que él le sacaba una cabeza a cualquier persona, o sea, una cabeza de altura, por supuesto, a cualquier persona.
y que abuelo había escogido y no quisieron, ¿verdad? No quisieron seguirlo y él al darse cuenta simplemente los ignoró y hizo bien. Francamente era un día de alegría y de fiesta, no tenía por qué ponerse violento, pues, y decir, bueno, decapíteme a esta gente que no están aceptando quién es el rey. Por el momento no están haciendo nada malo tampoco, simplemente lo están despreciando, que es malo, sí, pero no es tan malo, no es que lo están intentando asesinar. Y bueno, pues con eso me despido en el nombre de Yeshua. Espero que les haya gustado. Si les gustan los videos, por favor, compártanlo. Que abuelos bendiga. En el nombre de Yeshua, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. ובזמן אחר, כשעוד היה אפשר להתקרב מעט ולחבק, והאם קולי נשמע למרחקים חוצה קירות כבדים, התשמע יש בי עוד תקווה.